agradeceros poder participar en este acto, porque creo que es importante dar visibilidad a este problema de salud pública, porque para nosotros es un problema de salud pública. Os voy a presentar primero. Lo primero, siempre hablamos de ITS y vamos a decir qué son las ITS. Las ITS son infecciones de origen vírico, bacteriano o parasitario que se transmiten principalmente por vía sexual. Entre las más conocidas tenemos el gonococo, la sífilis, la clamidia, el VIH, el virus del papiloma o el herpes genital. A mí siempre me gusta hablar de cifras para que veáis realmente la magnitud del problema. Cada día 1 millón de personas contraen una ITS. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 se calcula que hubo 374 millones de nuevas ITS. Entre ellas encontramos 127 millones de clamidia, 87 millones de gonococo, 6,3 millones de sífilis y 156 millones de tricomoniasis. En el año 2016, más de 400 millones de personas tenían un herpes genital y 300 millones de mujeres tuvieron una infección por el virus del papiloma. En el 2022, 254 millones de personas tenían hepatitis B. Otro problema importante que identificamos y nos preocupa es la resistencia antimicrobiana, que es un obstáculo importante para reducir la infección por gonococo. Es un problema de salud pública por la tendencia creciente y por las secuelas y complicaciones que genera. Algunas ITS, como el herpes, el gonococo o la sífilis, pueden aumentar el riesgo de la infección por VIH. En la transmisión materno-fetal se ocasionan complicaciones como la muerte prenatal o neonatal, malformaciones congénitas. La infección del virus del papiloma causa cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer. En el año 2022, la hepatitis B causó más de 1 millón de muertes, ocasionadas principalmente por cirrosis y cáncer hepatocelular. Y la infección gonocócica y la clamidia son unas importantes causas de enfermedad pélvica inflamatoria y de esterilidad femenina. Aparte, los costes directos económicos tan elevados, en el año 2022 aproximadamente 1.400 millones de euros. Si vemos un poco la epidemiología de las ITS a nivel de Europa, en la infección por clamidia, vemos que la incidencia parece que tiene una evolución medio constante, pero vemos como a partir de 2018 tiene un incremento del 15% hasta 2022. Y lo que más importante, el nivel de la incidencia que observamos, una incidencia de 110 casos por 100.000 habitantes. Observamos que es más frecuente esta incidencia en mujeres de edad joven, debajo de 25 años. El gonococo, vemos como en 2019 hasta 2019 tiene una tendencia ascendente lenta, pero con el momento pandemia en el año 2020 baja la incidencia y toma un repunte con un crecimiento exponencial en los últimos años. Es más frecuente a nivel europeo, se observa las incidencias más altas en hombres en edad de 20 a 40 años. Y con la sífilis pues, observamos un comportamiento similar. Esa caída en 2020, efecto pandemia, con ese repunte y crecimiento exponencial en los últimos años, siendo en hombres en el mismo rango de edad que el gonococo. En el último informe publicado a nivel nacional en octubre de 2025, con los datos de 2024, se presenta que en 2024 hubo 42.000 casos de infección por clamidia, 37.000 casos de infección gonocócica, 11.000 casos de sífilis y 1.996 casos de linfogranuloma venérea. Si vemos la evolución de la serie histórica en España, vemos cómo hubo desde el año 2016, tenemos un crecimiento totalmente exponencial de estas tres principales ITS. Como vemos en la infección por clamidia, tenemos un incremento de 2016 a 2024 del 19%. De infección gonocócica en segundo lugar, del 20 al 24, incrementó un 28,9%. Y de sífilis, del 21 al 24, un incremento del 19%. Como veis,
Estos datos pues, reflejan que hay un crecimiento totalmente exponencial de las ITS. Si vemos la distribución a nivel nacional en el año 2024 por grupo de edad y sexo, pues vemos que por grupo de edad, según la ITS, lo más frecuente es el grupo de edad de la persona joven de 20-40 años, pero infección gonocócica e infección por clamidia principalmente la vemos en menores de 25 años. Y la distribución por sexo, todas las 4 ITS las vemos más representadas en hombres. Sin embargo, la infección por clamidia vemos que hay un crecimiento mayor en los últimos años, en el último año en mujeres. Y si vemos la distribución de estas 3 ITS por comunidades autónomas, pues vemos como Madrid, Cataluña, País Vasco, incluso Canarias, tienen las tasas más elevadas y situándose Andalucía en segundo lugar en incidencia. Y ya viendo los datos de Andalucía, nosotros tenemos publicado ahora mismo los datos hasta 2022 y ya estamos publicando el último monográfico hasta 2024, ¿vale? Si vemos esa línea rosa, que sería la suma de todas las ITS que vigilamos, vemos cómo esa evolución de 2014 a 2019 empieza a aumentar, efecto 2020, pandemia, esa bajada, y después hay un crecimiento totalmente exponencial, un poco siguiendo la línea de los datos nacionales. Observamos como clamidia se sitúa en primer lugar, seguido de gonococo, sífilis, herpes genital y linfogranuloma venéreo. A nivel de provincias en Andalucía, pues tiene un comportamiento en todas las provincias. En la serie histórica se ha observado aumento de la incidencia y el número de casos más alto se observa en las provincias de Sevilla y Málaga. Y por grupos de edad y sexo, gonococo y sífilis tiene un comportamiento con una incidencia mayor en hombres entre 20 y 40 años. Sin embargo, clamidia y herpes genital se comportan de forma diferente, presentándose una incidencia mayor en mujeres por debajo de 25 años. Y dentro de la vigilancia de la ITS también nosotros tenemos la vigilancia del VIH. En el VIH, el último informe publicado de los ECDC son datos de 2023, donde refleja un aumento de la incidencia con respecto al año previo de un 2,4%. Pero viene de un descenso de la incidencia de 2019 del 19%. Como vemos, el principal mecanismo de transmisión es la vía sexual, principalmente hombres que tienen sexo con hombres, y en un segundo lugar la vía heterosexual. A nivel nacional, el último informe publicado son datos de 2023. En 2023 se notificaron 3.196 nuevos diagnósticos de VIH. Como veis, la incidencia presenta una tendencia descendente en toda la serie, principalmente acentuada en el año 2019, con un pequeño repunte en 2022, y la incidencia es mayor en hombres que en mujeres. A nivel de mecanismo de transmisión, principalmente el sexual, igual que los datos europeos, hombres que no tienen sexo con hombres. Algo que nos preocupa un poco es los datos del diagnóstico tardío. A nivel nacional, según los datos publicados en 2023, el diagnóstico tardío del este año fue del 49%. ¿Qué significa esto? Porque se diagnostica en una fase más avanzada de la enfermedad. Principalmente los datos más altos se observan en hombres heterosexuales y en alguna población de origen extranjero. La evolución del SIDA pues, en España ha tenido un comportamiento hacia la disminución de la incidencia. Tuvo su pico en los años 95, mayor el número de casos en hombres que en mujeres, y ha ido descendiendo en los últimos años. El desarrollo del SIDA es tardío. El 65% de los casos son mayores de 40 años y principalmente se diagnostica
por infecciones respiratorias de tipo neumocistis o tuberculosis. En Andalucía, el último informe que tenemos publicado es con datos de 2023. Vemos que de 2014 a 2023 se notificaron 7.171 nuevos diagnósticos de VIH. Hay una tendencia descendente en el número de casos entre 2015 y 2019, con un descenso más marcado en el año 2020. En el año 2022 hay como un pequeño repunte, pero seguimos descendiendo. Las tasas son superiores en hombres respecto a mujeres. En cuanto a los grupos de edad, el grupo etario con mayores tasas en toda la serie es el de 25 a 34 años. El mecanismo de transmisión, al igual que los datos nacionales europeos, es la vía sexual, principalmente hombre-sexo-hombre. Y el diagnóstico tardío se mantiene en unas cifras similares a los datos europeos y a los datos nacionales, entre el 40 y 50%. Las características de estos casos de diagnóstico tardío, en mayor proporción, suelen ser personas mayores de 40 años, que no manifiestan prácticas sexuales HSH, de hombre sexo hombre, y aumenta la proporción en personas nacidas fuera de España. Es más frecuente encontrar este tipo de diagnóstico en atención primaria o en urgencias, tras acudir en varias ocasiones por consultas relacionadas. Y en los datos del VIH, del SIDA, pues vemos reflejado un poco el efecto de la pandemia, como en el año 2020 aumenta un poco la incidencia por ese retraso diagnóstico. Y en cuanto a la evolución por sexo, hay una disminución de la tasa de SIDA en toda la serie, más acentuada a partir del año 2021, principalmente en hombres. La vigilancia epidemiológica es clave para prevenir y controlar estas infecciones. Nuestro sistema de vigilancia, tenemos dentro de las enfermedades de declaración obligatoria, declaramos la clamidia, el gonococo, el VIH, el SIDA, el herpes genital. Hacemos esta vigilancia de estas enfermedades que nos permite hacer una detección precoz y una intervención en salud pública. Los estudios de contacto son un elemento clave en la prevención y en la transmisión de las ITS. Nos permite detectar y cortar estas cadenas de transmisión. Nos permite evaluar la vacunación de los casos. Disculpa. Hay una serie de dimensiones para la intervención en salud pública fundamentales, que es promover el diagnóstico precoz, fortalecer los vínculos con otros servicios, trabajar de forma colaborativa e integrada, orientar los sistemas de vigilancia de VIH y de ITS hacia los nuevos desafíos y potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y reducir tanto la vulnerabilidad como las conductas de riesgo. Las enfermedades de transmisión sexual son un problema de salud pública creciente y relevante. En 2020 la pandemia de COVID ha influido negativamente en los resultados de la vigilancia tanto del VIH como de las ITS. La situación epidemiológica de Andalucía muestra una tendencia ascendente de las ITS en la última década, superando los valores esperados. Y aunque el mayor peso de las ITS está en hombres entre 20 y 40 años, ciertas infecciones como clamidia y herpes genital muestran una alta incidencia en mujeres jóvenes. El principal desafío en el VIH es mejorar esas cifras del diagnóstico tardío y es necesario fortalecer las herramientas de prevención, diagnóstico y tratamiento para proteger a la población y frenar la propagación. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos por acudir a este seminario, que la verdad es que yo creo que va a ser muy interesante. Ya nos ha contado Ana los principales datos epidemiológicos y yo voy a contar ahora un poquito qué es lo que hacemos con todos esos datos epidemiológicos desde el Plan Andaluz de ITS, VIH y SIDA, ¿no? Desde una mirada de la salud pública. Ya ha contado Ana la importancia de las ITS, tienen una elevada morbilidad, una elevada carga de enfermedad asociada a múltiples situaciones, salud mental, vulnerabilidad, emigración, etc. Produce secuelas e invalideces, como ha comentado Ana, enfermedad pélvica, determinados cánceres genitales, etc. Algunas aumentan el riesgo de adquirir VIH y el coste es muy alto. Han dado los datos hasta 2024 y en otros momentos se estima en 2025 1.400 millones de euros. Vamos, es una carga muy importante de gastos.
Fijaros, ¿quién nos iba a decir que de las 10 enfermedades más importantes en población por debajo de 45 años están las infecciones de transmisión sexual? Y en concreto en las mujeres es la segunda, solo por detrás las enfermedades maternales que tienen que ver con el parto y el periparto y el posparto. La segunda causa de enfermedad en mujeres por debajo de 25 años son las infecciones de transmisión sexual. Muchas veces no creemos en esto. Y lo primero que me preguntáis es, ¿por qué están aumentando las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué está pasando? Sobre todo este último momento que ha comentado Ana, que es la pandemia, desde el COVID, esto parece que va exponencial. Hay mayor frecuencia de relaciones sexuales hoy día, esto es evidente, no tiene nada que ver con la situación actual con hace 30, 40 años. Se ya ha perdido el afán, el uso del preservativo, parece que ya el preservativo como que es algo que corta el rollo. Se le ha perdido el miedo al VIH. El VIH aparece en el año 81, se produce un descenso total de las relaciones sexuales por el miedo al VIH y las de transmisión sexual. El tratamiento para el VIH no lo cura, pero sí lo controla a partir del año 96 y desde el año 2000 asistimos a un lento crecimiento de las infecciones de transmisión sexual que está alcanzando ahora el pico desde el año 2020 que estamos, como yo digo, desatados. Las nuevas aplicaciones de geolocalización han hecho que sea tan fácil tener una relación sexual como que yo cojo mi app y digo, quiero en una radio de 2 kilómetros tener una relación con alguien, sin mucho más problema. Eso hace que sea mucho más sencillo, que se tengan más relaciones y por consecuencia que pueda haber más infecciones. Luego hay un fenómeno nuevo que quizá escapa al interés de esta sesión hoy, ¿se escucha? Pero que es el chemsex. El uso de drogas ligadas a las relaciones sexuales. Es un fenómeno nuevo, fundamentalmente en núcleos cosmopolitas, que estamos haciendo un análisis ahora en Andalucía y que es un fenómeno que tenemos que vigilar porque alguien bajo el efecto de las drogas en una relación sexual no está pendiente ni del preservativo, ni si cojo un ITS, ni si se está tomando qué se está tomando. Es un fenómeno preocupante. Pero no solo están aumentando los ITS porque de verdad están creciendo por estas cosas, también están aumentando porque estamos haciendo mejor las cosas. Estamos diagnosticando más y estamos comunicando más gracias al trabajo de los profesionales de los equipos de epidemiología y medicina preventiva, salud pública. ¿Qué riesgo tiene? ¿Qué grupos son los que tienen más riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual? Se ha comentado, personas jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres, personas que tienen múltiples parejas, múltiples relaciones sexuales, trabajadores sexuales, personas que consumen drogas intravenosas, personas que han tenido previamente una infección de transmisión sexual, personas que no usan el preservativo habitualmente, personas transgénero, personas que viven en entornos de alta prevalencia de ITS y dos factores que quiero que queden muy bien definidos en esta presentación. El que no haya falta de acceso, hay una falta de acceso a los servicios de salud sexual y a los servicios médicos, es muy importante que todas las personas puedan acceder a los servicios de salud sexual, los servicios médicos, para hacerle cribado, para hacerle diagnóstico, para hacerle tratamiento. Y luego el estigma de discriminación. Las ITS, el VIH por supuesto, el VIH-Sida por supuesto, pero todas las ITS tienen una cierta discriminación. Lo coge porque algo malo habrá hecho y esto hace que estas personas se encierren en su mundo y no consulten, no vayan a los centros sanitarios y no hablen de su enfermedad, lo cual hace que esto se perpetúe. Esto es muy importante y trabajamos en ello para intentar luchar contra este estigma y esta discriminación. Para eso tenemos un plan, el Plan Andaluz de ITS y VIH-Sida, el cual yo llevo coordinando desde el año 2016 y en el año 2018 y desde el año 2022 sacamos el nuevo plan que tiene 7 líneas. Tiene una línea de promoción de la salud sexual, una línea de prevención, diagnóstico precoz, vigilancia, cómo vamos a organizarnos para cubrir el VIH y las ITS y luego líneas transversales de investigación y de alianzas. Contaros alguna cosita de cada línea. De la línea 1 de promoción que tenga que ver con el VIH y con las ITS, deciros que nos estamos poniendo con una nueva estrategia que ya se ha puesto en marcha en la consejería, que es la estrategia de salud sexual y reproductiva, que anda más en todos los fenómenos que tienen que ver de promoción y de educación. Nosotros estamos más ya en el manejo de las infecciones y coincidimos todas las dos en el diagnóstico precoz. Estamos desarrollando estrategias para colaborar y aquí veis algunas de las cosas que estamos trabajando ahora mismo. Promoción de una sexualidad saludable, sin estigma, con campañas adaptadas a población joven. Aquí está el curro que nos ha hecho una mano en muchas de estas cosas. Tenemos que reforzar el uso del preservativo. El preservativo no puede pasar de moda, no puede ser algo, como nos dicen muchos, yo paso consulta, es que a mí me corta el rollo, es que nadie ya quiere usarlo. No, tenemos que seguir incidiendo
el preservativo es el arma más definitiva, más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Por supuesto, también los embarazos no deseados, etc. Y la prevención combinada, que ahora os diré dos palabras. Hablando de prevención, ¿cuáles son los pirámides de la prevención combinada? ¿Qué es la estrategia? Porque esto no se trata de ponerse el preservativo y ya está, se acabó. Hay varias estrategias para conseguir que disminuyan las infecciones de transmisión sexual. Los métodos de barrera, que es el uso del preservativo, masculino y femenino, que protegen tanto frente a las ITS como el embarazo. Pero además están las estrategias de profilaxis médica. La profilaxis preexposición y posexposición, que es el uso de tratamiento médico o antes o inmediatamente después de potencialmente adquirir el VIH para evitarlo. Y las vacunas. Hay varias ITS que tienen vacunas. Si tenemos a toda la población vacunada, sobre todo la población de riesgo, evitaremos que la adquieran. Hay vacunas frente al virus del papiloma, hay vacunas frente a varias hepatitis. Clave hacerse pruebas regulares. Tenemos que insistir en toda esa población, sobre todo en esa población más joven, esa población en riesgo, de la detección temprana y el tratamiento mediante pruebas regulares y análisis periódicos. Fundamentalmente se recomienda en población general una vez al año, pero si hay riesgo, hasta cada 3 meses y sobre todo cada vez que hay una relación de riesgo. Muy importante testarse. No nos cansaremos nunca de decirlo. Y para eso está el sistema sanitario público, para testar a todo aquel que vaya a él. Y por último, comunicación abierta con la pareja, comunicación abierta y tomar decisiones informadas y acudir a los profesionales y a los entornos sanitarios, también las ONG, las entidades que colaboran con nosotros, porque este tema es clave. Tenemos un nuevo modelo organizativo, que ya se ha comentado, que es el procedimiento. A partir del año 2023 empezamos con un nuevo manejo de cómo se deben de abordar las infecciones de transmisión sexual en Andalucía. La puerta de entrada cuando una persona tiene sospecha o clínica de una potencial ITS es la atención primaria, su médico de cabecera, que es el médico cercano, el médico que está al lado, el médico que mejor lo conoce y el médico al que puede acudir de una manera muy ágil. Hay médicos referentes en todos los centros de salud que se han indicado para que sean un poco los que coordinen y controlen y manejen los casos más difíciles y estén en contacto con los hospitales. En todos los hospitales ya hay consultas específicas de infecciones de transmisión sexual. Se ha conseguido que haya técnicas microbiológicas para el diagnóstico mediante PCR, que es la técnica más rápida y más sensible, de clamidia y de gonococo en todos los centros de salud de Andalucía. Esto es una novedad, esto no sucede en prácticamente ninguna región de España. Hay sitios donde lo tienen puntualmente, pero que todos los centros de salud de una región lo haya, escasamente Cataluña y nosotros. Se ha favorecido que haya los tratamientos que eran de uso hospitalario, como es la ceftriaxona, es un antibiótico para el uso de la uretritis gonocócica, que esté en todos los centros de salud. Se ha puesto en marcha el funcionamiento de teleconsultas en los hospitales. Es verdad que aún no está en todos, estamos trabajando, pero se está consiguiendo que cuando un médico de familia tenga una duda o un problema, pueda por medio de teleconsulta hablar con el especialista de ITS para que le dé respuesta. Se colabora con las entidades, las ONG, son claves en la vinculación, en que esas personas se queden adheridas al sistema y luego en el apoyo y en que haya programas de pares para que puedan estar acompañados y no se nos queden fuera del sistema, sobre todo gente más vulnerable y excluida. Colaboramos con epidemiología, medicina preventiva, clave para la declaración de casos. Esto hay que irlo midiendo, irlo constatando, ir viendo qué está pasando, ir viendo las resistencias, que lo comentaba Ana también, muy importante, porque ya comienza a haber ITS que prácticamente no nos queda ningún antibiótico disponible. Afortunadamente en España no, pero en el sudeste asiático hay gonococos que ya no tienen tratamiento. Esto es un problema. Y los estudios de contacto, si nosotros diagnosticamos una ITS y conseguimos que nos diga con quién ha tenido relaciones, por supuesto, todo esto anónimo, podremos ir a esas personas, avisarlas y ponerse en tratamiento de ello, y evitar que esto se extienda, que es lo que sucede con los problemas de salud pública, las enfermedades que son transmisibles. Y por último, estamos trabajando en la formación de los profesionales. No todos los profesionales tienen una formación adecuada. El mundo de las ITS ha cambiado en los últimos años, han cambiado los tratamientos, ha cambiado el diagnóstico y estamos trabajando en ello. Os decía que hemos implementado este nuevo modelo y me diréis, ¿y qué resultado tenemos? Pues hemos hecho una reciente encuesta sobre la situación de todo esto que os he comentado y la verdad es que los resultados nos podemos sentir orgullosos, como os decía, en atención primaria, ahora mismo, en 297 unidades de gestión de primaria analizadas, tenemos referentes, médicos referentes ya trabajando en el 83%, se realiza la PCR de clamidia y de gonococo, los resultados microbiológicos en el 82%, y tenemos la antibioterapia, que os he dicho, la ceftriaxona, en el 96%. En cuanto a los servicios de microbiología de los hospitales, se ha evaluado
no sale aquí, en 33 servicios de microbiología, que son prácticamente a la totalidad de la comunidad, y está pidiéndose, esto que pone MPA es la prueba específica, está ya en todos los hospitales realizándose, y hay una buena relación tanto con micro y comunicación como con preventiva, prácticamente en el 100%. Estamos trabajando en formación y en investigación, sobre todo en formación, facilitar y promover la salud sexual y los derechos sexuales, seguir trabajando en la importancia de lo que son los estudios de diagnóstico precoz de VIH y de otras ITS y de la notificación. Y eso es lo que hemos hecho este año. Este año hemos hecho un primer curso sobre KENSEX, uso sexualizado de droga, que estuvimos en mayo, un curso que se apuntaron 900, casi 900 profesionales, lo hicieron casi 600, ya tienen las tasas de satisfacción más alta en toda la historia, un curso que se hizo con la escuela, una valoración por encima del 95%, tema muy relevante que se están formando los profesionales de medicina, de enfermería, matrones de Andalucía. Un segundo curso que acabamos de terminar sobre ITS, en un curso virtual, pero hemos terminado con el estudio. Y ahora mismo hemos empezado esta semana un curso sobre profilaxis preexposición que estamos ahí realizando. Para el año que viene tenemos previsto un nuevo curso de ITS, seguimos queriendo formar a todos los profesionales, un curso sobre salud sexual. Se trata de que también nuestros profesionales entiendan cuáles son los grandes conceptos que hay que tener en salud sexual y que no se trata de decirle a los pacientes lo que tienes que hacer es no tener relaciones o no ponerte o te pongas el preservativo, sino que sepan de qué van y cómo tienen que acompañar y manejar toda una salud sexual que tiene mucho que conocerse. Y luego estamos elaborando también un material de píldoras formativas para las entidades que colaboran con nosotros, las ONGs, para que tengan claros todos los conceptos de lo que es el diagnóstico precoz, el VIH y las ITS. ¿Qué avances concretos hemos tenido entonces, así en modo de resumen, en este plan desde 2023 a 2025? Pues ha aumentado el número de diagnósticos en primaria. Entre 2021 y 2024 se ha duplicado el número de casos de ITS detectados en centros de salud. Siguen haciéndose cada vez más diagnósticos. Ha crecido un 178% el número de pruebas solicitadas de primaria, porque ahora ya hay esa posibilidad de pedir la PCR de clínica de gonococo. Se ha formado a más de 1000 profesionales en estos cursos que os he comentado y estamos en alianza con la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva para mejorar todo lo que es la salud sexual, sobre todo de los adolescentes. Yo creo que es un colectivo clave, estas personas jóvenes que ahora mismo su información sobre sexualidad, salud sexual, ITS, todo esto, no se la dan habitualmente en los colegios, no se la dan a los padres, se la preguntan a los amigos, van a internet o van directamente a la pornografía y esto nos preocupa y esto tenemos que abordar. Esto es un ejemplo de lo que ha pasado en uno de los centros que empezaron primero con el programa, el centro de Jerez, que afortunadamente puso en marcha este programa muy precozmente, ha comunicado resultados este año en un reciente congreso y fijaros cómo primaria, que lo tenéis abajo en el celeste, ha pasado del 41 al 61% de los diagnósticos de casos de ITS. Ya estamos consiguiendo que la gran mayoría de los diagnósticos de ITS no se hacen ya en los hospitales ni en las urgencias, se hacen en los centros de salud, aumentó un 200%, y las pruebas donde más se están haciendo también es en asistencia primaria versus el hospital, que ha aumentado un 178%. De forma que si yo tuviera que decir los 4 mensajes clave que llevaros sería: las ITS han crecido y están creciendo exponencialmente, sobre todo en los últimos 4 años. La atención primaria es el punto de entrada, el punto cercano, el punto de detección actualmente de las ITS. El estigma impide que muchas personas hagan las pruebas, no me canso de decirlo, hay que testar a todo el mundo. Es clave que toda aquella persona que tenga relaciones sexuales se haga test y si tiene relaciones recientes que no lo tenga claro, se la haga si hace falta más veces. Y luego la respuesta pública, que es la que estamos intentando dar desde esta Consejería, desde esta Dirección General de Salud Pública, es que esté basada en datos, como nos ha contado Ana, en derechos y en la cercanía a nuestros pacientes. Muchas gracias. Aunque sea online y desde un aeropuerto, con Emilio Benito. Emilio Benito es periodista, es experto en todo lo que es información de temas de salud y sobre todo de temas de salud sexual, infección de transmisión sexual y VIH. Y tenemos la ventaja de contar con él hoy y nos va a hablar de cómo debe ser la información y cuáles son las claves desde el punto de vista de la labor periodística para hablar de estos temas. Emilio, cuando tú quieras. Estoy en la cafetería del aeropuerto, con lo cual está un poco complicado, pero lo voy a intentar hacer muy sencillo. Vamos a ver, el tema de informar sobre VIH o informar sobre cualquier cuestión de salud es complicado porque manejamos una información que es clave para una serie de personas, que son las personas afectadas, que siempre tienen un campo de conciencia tenso. Es decir, están deseando que les contemos cosas de lo que les pasa, en mi caso de lo que nos pasa también, porque yo tengo VIH desde hace 30 y tantos años,
y eso hace que todo sea más difícil. Afortunadamente, en este momento, la información médica, la información clínica que se da es optimista, buena, muy agradable. Ahora estamos en un momento, bueno, cuando a mí me diagnosticaron en el 92, nunca hubiera pensado que estaría en el momento de decir si me voy a pasar de una pastilla al día a un pinchazo cada 3 meses. O sea, eso es los que hemos pasado por regímenes de 20 pastillas al día, en 4 tomas, en 5 y tal, es un lujo a un nivel que no os podéis hacer una idea, ¿no? Lo cual quiere decir que la parte médica está muy controlada. Ya sabéis que hoy día con la medicación que hay, pues se puede controlar el virus a unos niveles que prácticamente no afectan a tu día a día. ¿Cuál es el problema que no ha cambiado prácticamente en 40 años? El tema del estigma. Es decir, el VIH se sigue asociando a comportamientos, como se acaban de decir. Todavía la mayoría de los casos que se diagnostican es por transmisión de sexo que tiene sexo con hombres, es decir, de maricones. Los maricones tenemos VIH. En mi época teníamos SIDA, ahora ya no. Entonces, eso hace que haya que manejar el tema con cuidado. Ya no, estamos a punto de que ya no sea la mayoría, ¿eh? Los datos del año pasado eran el 55% de diagnósticos por esta vía de transmisión. Eso va bajando, probablemente este año, el que viene o tal, ya estemos en que haya más casos por transmisión no entre hombres, pero todavía estamos ahí. ¿Y qué es lo que pasa con el estigma? Que para combatir el estigma son muy importantes las palabras. Es decir, primero porque hay 2 estigmas, el autoestigma y el estigma social. Entonces tú cuando escribes de VIH, cuando es una noticia sobre VIH, tienes que tener mucho cuidado con no cargar las tintas en eso. El estigma es ese rechazo que sentimos y que reflejan todavía todos los informes, como que 1 de cada 3 personas en España no querría tener trato ninguno con una persona con VIH. Eso indica claramente que la situación no es fácil. Esto se cura a base de educación. La visibilidad de las personas que somos visibles y la educación de los colectivos es clave para esto. Pero eso cuesta porque hacerte visible tiene sus peajes. Cuando tú te haces visible y dices que es que tienes VIH, pues te puedes quedar sin trabajo, o te pueden echar del piso que compartes, o te pueden echar de tu casa si tienes un padre que sea un hijo de puta. Entonces, todas esas cosas cuestan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el idioma. Las personas afectadas, o algunas partes de las personas afectadas, o por lo menos las más activas, van continuamente estableciendo como términos más correctos, ¿no? Cuando yo empecé en el año 92, yo era un maricón sidoso, yo ahora pertenezco al grupo de hombres que tienen sexo con hombres bisexuales y gays que viven con VIH. Bueno, yo sigo siendo la misma persona y mis complicaciones son las mismas, pero bueno, parece que si te nombras con más cariño, creemos que la sociedad nos va a tratar con más cariño. Eso daría para un debate entero sobre si el lenguaje es performativo o solamente descriptivo. Pero sí hay una cosa que es clara, que hay mensajes que hay que dejar muy claros, y yo no sé muy bien la audiencia porque no os veo y es una pena que no haya podido estar ahí porque este tema me apasiona, como podéis ver por cómo hablo. Pero hay 3 mensajes claros que no sé si os los han dicho ya, creo que en esta jornada no, pero seguro los tenéis claros. Hoy día tener VIH no es tener SIDA, entonces no se pueden mezclar los 2 términos. Hay muchísimas personas, de esos 3.000 diagnósticos anuales que se dan en España, prácticamente esas 3.000 personas, bueno, las 3 personas que no se han dado un diagnóstico tardío, nunca van a desarrollar SIDA. Van a quedar con una infección latente, con un virus que va a estar en alguna parte de su cuerpo, bueno, el virus como tal no, su material genético en alguna parte de su cuerpo, y que si lo dejas de medicar se manifestará, pero como no vas a dejar de medicarlo, no se va a manifestar. Un poco como nos pasa con el herpes. Todos tenemos virus del herpes en nuestro cuerpo, pero solo en determinadas circunstancias aparece. En el caso del VIH es todavía más fácil de controlar que el herpes porque basta la pastillita al día o en su momento las inyecciones. Entonces ya no se puede hablar de VIH y SIDA como si fuera lo mismo como pasaba en mi época. Cuando a mí me diagnosticaron, claramente me estaban diciendo, tienes SIDA, porque es que daba igual. Bueno, de hecho, al principio es que como no se sabe cuál era la causa del SIDA, todos los diagnósticos eran por SIDA. El segundo caso, que indetectable es igual a intransmisible. Es decir, esta medicación lo que hace es que la cantidad de material genético de nuestro virus o de virus en nuestra sangre circulando sea tan bajita, tan bajita, tan bajita, que aunque nuestra sangre o nuestros fluidos, nuestro semen o nuestra leche, si somos mujeres y vamos a dar de mamar, o nuestros fluidos vaginales, aunque esos fluidos entran en contacto con el cuerpo de otra persona, de la manera más agresiva que queráis,
en sexo salvaje, por una herida, por un corte, por un accidente, por lo que quiera, no le vas a transmitir, porque ¿cómo le vas a transmitir un virus que tus fluidos no tienen? Entonces, eso que se diseñó pensando en dejarnos tranquilas a las personas con VIH, porque nos permitía tener sexo sin el miedo de, y si se rompe el preservativo, y si se lo transmito a otra persona, y si por mi culpa alguien más va a estar infectado, se quedó. Eso es muy importante para el trabajo, por ejemplo. Un profesor puede tener VIH que no se lo va a transmitir, y si es identificable, no se lo va a transmitir a un niño. Un carnicero, un cirujano, una enfermera. Por supuesto, bueno, un taxista, aunque todavía hay normativas como la de Madrid que no permiten a las personas con VIH ser taxistas. Entonces, todo eso es muy importante. En este momento no hay ningún lugar de trabajo, ningún puesto de trabajo, está reconocido así por la Organización Mundial de la Salud, que sea un sitio de riesgo para la transmisión del VIH. Probablemente no es el trabajo sexual cuando el cliente le exige a la persona que le está atendiendo que no use preservativo, porque hay clientes que lo exigen, ¿vale? Entonces, quizá menos ese caso no hay. Y la tercera cuestión es una cuestión muy semántica y para los periodistas es difícil de entender, pero os voy a intentar explicar. Cuando hablamos de VIH no hablamos de contagio, sino que hablamos de transmisión. Si vais a la RAE, lo primero que dice la transmisión es contagio. Dicen, entonces, ¿a qué jugamos? Pues jugamos a que había que sacar a las personas con VIH, la infección por VIH, del tratamiento que se da a las personas con otras infecciones que se transmiten muy fácilmente. Pensad en la tuberculosis. La tuberculosis es la enfermedad infectocontagiosa por antonomasia. ¿Qué pasa? Con una persona con tuberculosis, un profesor, volviendo a los casos de antes, con tuberculosis, si tose en una clase, puede infectar a todos los niños de tuberculosis de esa clase. Mientras que una persona con VIH, y salvo que tuviera sexo desprotegido con sus alumnos, que suponemos que es algo que no pasa, o que idealmente no debe pasar nunca y que normalmente nunca pasa, no les va a transmitir nada. Una persona con tuberculosis que está en una residencia de ancianos o una residencia de personas con discapacidad o en un camping o en una piscina pública puede transmitir su tuberculosis a todos los de alrededor. La persona con VIH, salvo que tenga prácticas de riesgo con alguna de esas personas, no. Y desde luego nunca lo va a transmitir de manera diseminada. Una persona con tuberculosis en un vagón de metro, en un autobús de transporte público, se lo puede estar transmitiendo a todos los que van con él en el vagón. Una persona con VIH, no. Entonces, ahí sí distinguimos. Esta distinción nos viene muy bien de cara a cuestiones legales, porque precisamente había mucha reglamentación regulando qué podían hacer y qué no podían hacer las personas con una enfermedad infectocontagiosa, pero no decían nada de una infectotransmisible. Con lo cual, podíamos quedar fuera de todas las limitaciones que tenía el caso de la tuberculosis porque es el más llamativo. Luego lo hemos intentado vender y lo hemos justificado diciendo que, hombre, que contagio es más general, la gripe se contagia, pero para la transmisión tiene que haber un contacto directo. Pero bueno, también lo tiene que haber para la sífilis y no nos ponemos tan finos. O sea, en verdad fue una argucia que los activistas en su momento ideamos y manejamos para vencer barreras burocráticas y también porque, volviendo al tema del lenguaje y la sociedad, porque alguien pensó, y yo ahí tengo muchas dudas de cómo funciona esto y soy muy honesto y siempre me peleo con mis compañeros y compañeras del activismo, que si dices que algo se contagia parece que es más grave que si dices que algo se transmite. Bueno, sois periodistas, creo, en la sala, muchos comunicadores, muchas personas encargadas de comunicación. Yo no lo tengo tan claro, pero da igual, porque nos ha servido para conseguir cosas. En este momento prácticamente no hay ninguna reglamentación de las que se aplicaban a las personas con tuberculosis que nos aplique a nosotros porque hemos ido saliendo, ¿no?, de esa categoría. Hay comunidades donde no, por ejemplo en Madrid es absurdo, pero los taxistas todavía no pueden tener VIH. O al revés, una persona con VIH no puede ser taxista. Bueno, son reliquias de eso y que no conseguimos que remuevan porque digamos que en este momento en el gobierno de mi comunidad, de la comunidad donde yo vivo, no está muy sensibilizado con el tema, pero todo el mundo sabe que eso es absurdo, ¿no? Y yo creo que aquí dejo mi resumen por si alguien quiere preguntar o comentar. Emilio, muchísimas gracias por tu intervención y en principio habrá un turno de preguntas al final de todas las intervenciones. Juan Carles Marc, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y es experto en temas de sanidad, sobre todo de todo lo que tenga que ver con salud sexual y con infecciones de transmisión sexual y VIH. Hemos compartido algunos foros juntos y seguro que lo que nos cuenta también sobre cómo es el tema de la información y de la labor de los periodistas en el tema de las infecciones de transmisión sexual es muy interesante, con lo cual
Joan Carles, adelante cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. Un placer, aunque esté lejos, un placer estar aquí con vosotros. Voy a compartir mi presentación. No sé si me oís, supongo que me oís bien. Bien, básicamente yo parto de una idea, y es que de estos temas, a pesar de los años que llevamos, estamos aprendiendo. Hay cosas que no sabemos o que hacemos mal y que eso nos hace que tengamos que modificar cuestiones alrededor de lo que vamos viendo cada día. Y es evidente que igual que un periodista que tiene que escribir cada día o muchos días puede equivocarse al tocar estos temas porque muchas veces no sabe totalmente todas las cuestiones, no sabe toda la evidencia científica que hay al instante y probablemente eso dificulta a veces el tocar un tema de una enfermedad o de enfermedades como las ITS, que son más viejas, pero del VIH, que es más joven, sin duda alguna, ¿no? Probablemente todo eso nos obliga a pensar que hay que pensar cómo pintamos la historia y de qué manera la escribimos para poder aprender a mirar las cosas desde una perspectiva distinta, que es lo que yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Eh, para eso yo creo que muchas veces tenemos a prioris que creo que tenemos que romper para desaprender, para quitarnos cosas que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mochila, en la cual escribimos cada día, y probablemente tenemos que decir qué quito, qué recoloco y qué pongo de nuevo ante esta historia, ¿no? Sabemos que la salud son conversaciones y eso obliga a plantear de alguna forma cómo escribir alrededor del tema, cómo conversar sobre un tema de las ITS y el VIH como dos aspectos importantes. Voy a hacer una primera análisis y voy a dar luego algunas claves desde una guía práctica que a mí he intentado escribir algunas cosas que me parecían de interés para compartir y para comentar entre todos, ¿no? De alguna forma, un poco a partir de la situación que tenemos, yo creo que si vemos visiones que tienen los jóvenes de 16 a 18 años, sean chicos o chicas, es evidente que hay cosas que nos chocan, ¿no? Algunos no conocen la diferencia entre VIH y SIDA, algunos no conocen dónde puede hacerse la prueba, algunos les gustaría la información procediera de expertos y experiencias de personas VIH, ¿no? Y eso es un elemento muy importante a la hora de escribir, ¿no? Muchas veces la información que tienen procede de sus amigos o del instituto. Creen que se ha perdido la conciencia social sobre el tema, ¿no? Y eso a veces genera una percepción que en su entorno no se habla de este tema, ni les preocupa en exceso, ni piensan que es un problema. Y eso añade problemática a la historia, ¿no? Tanto chicos como chicas no consideran que es un problema, aunque en algunos de ellos sí que les preocupa, ¿no? Es evidente que muchos de ellos plantean que no conocen ni han conocido a nadie con VIH, y eso es algo muy curioso, a no ser que sea algún deportista, algún famoso que les haya dado la visión de ese tema, ¿no? Eso en poblaciones mayores podemos decir que también hay diferencias con respecto a los más jóvenes, ¿no? Es evidente que en este caso plantean que les preocupa y que ante ellos se protegen, y que ahora que hay más libertad sexual creen que muchos hombres que tienen sexo con hombres lo hacen a pelo, si no, no interesa, ¿no? Y de alguna forma también decían que no es solo un problema del pasado, sino que está en el ambiente, ¿no? Ante ello, plantean que nos preocupa, por un lado, evitar más el embarazo que las infecciones, y eso es algo que plantea que hay que proporcionar educación afectivo-sexual en colegios e institutos, que hay exceso de información pero no en calidad, y eso es algo que también nos obliga a proporcionar información de calidad a través de profesores expertos o personas VIH o con una ITS en las primeras relaciones sexuales,
que se discrimina por falta de información, por desconocimiento, por miedo, y eso es algo que implica transmitir información útil para incrementar estilos de vida saludable, un mayor empoderamiento, que las campañas de VIH pasan desapercibidas y plantean que deberían ser mucho más radicales y que faltan campañas de concienciación. Y de alguna forma plantean una necesidad de una mejora de la calidad de la información y que también es necesario utilizar nuevos canales de comunicación que permitan llegar a los diferentes públicos, ¿no? Eso pasa en un entorno donde las campañas desde el año 2000 hasta el 2024 son todas estas en el ámbito del VIH, alguna de estas que podían ser esta o esta otra o esta más reciente, ¿no? Y de alguna forma todo eso nos plantea que hay que plantear las cosas desde perspectivas diferentes. Hay poblaciones que no lo ven como un problema y hay poblaciones que les preocupa, pero creen que la información no es la adecuada a la que reciben, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso me ha hecho reflexionar sobre hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Y he hecho una guía rápida para una buena comunicación sobre VIH e ITS, que os la planteo para el debate y la discusión y que permita poderlo comentar con todos y cada uno de vosotros, ¿no? Yo creo que primero hay que tener claro el propósito del tema, ¿no? Y hay que, sin duda alguna, hay que, antes de comunicar, preguntarse, ¿qué quiero lograr? Informar, prevenir, promover test, reducir el estigma, ¿cuál es el objetivo? ¿A quién va dirigido el mensaje? Creo que es algo que hay que plantearse, porque eso también lo diferenciaba en las poblaciones que os ponía antes, y qué acción espero que realizan las personas después de recibir el mensaje. Yo creo que es algo en las ITS y el VIH que creo que es necesario definir mejor el propósito de la información que vamos a plantear, ¿no? Segundo, hay que utilizar un lenguaje respetuoso. Y creo que es eso algo muy importante. No es lo mismo decir personas que viven con VIH que decir personas que está claro que probablemente ya no se utiliza, pero aún la vemos utilizado, ¿no? Sido soportador, víctima del SIDA, contagiado, o hablar del VIH como una infección mortal. Eso es un problema que hay que romper. O una persona con ITS, o mejor dicho, una persona con una ITS diagnosticada, no hay que decir enfermos o contagiados, y hay que separar el hecho clínico de los juicios morales. No asociar las ITS o el VIH a conductas irresponsables, a promiscuidad, a castigo, y hay que enfatizar que cualquiera puede adquirir una ITS independientemente de su identidad o de su comportamiento. Y eso es algo que nos ayuda a avanzar con un lenguaje más respetuoso a la hora de ofrecer, ¿no? Es evidente que hay que utilizar un tono empático, positivo y centrado en los derechos. Hay que priorizar un enfoque de salud pública, creo que es muy importante, y no hay que ser tan sensacionalista como a veces aparece la información, que a veces genera miedo, genera culpa como un aspecto muy importante. Creo que es importante no publicar nombres, no publicar imágenes ni detalles que permiten la identificación de las personas, y eso es algo que es muy importante destacar como un aspecto que creo que tiene mayor importancia de la que le damos, ¿no? También hay que utilizar información basada en la evidencia científica, información actualizada de fuentes confiables, de la Consejería de Sanidad, del Ministerio de Sanidad, de la OMS, de ONU-SIDA. Creo que eso es un elemento muy importante. Hay que asegurarse que las cifras y los datos sean correctos y comprensibles. Si hablamos de tratamientos o pruebas, hay que verificar los nombres de los procesos sean los que se utilizan en estos momentos, ¿no? También hay que evitar, desde mi punto de vista, titulares alarmistas o moralizantes. Hay que evitar imágenes que asocien el VIH con muerte, agujas o sangre. Hay que evitar asociar el diagnóstico con culpa o vergüenza. Yo eso
Yo soy hermano de una persona que murió de SIDA hace muchos años y lo he vivido en mis carnes, ¿no? Y por tanto, a pesar de ser médico, ser salubrista y tal, pero lo he visto en muchos entornos que eso pasaba y por tanto me parece que es algo que hay que evitar como un aspecto muy importante, ¿no? Hay que intentar tener en cuenta que hay aspectos que no son, que no son los adecuados, plantear frases como y que son estigmatizantes, los portadores de SIDA aumentan jóvenes, el contagio es por relaciones promiscuas, hablar de enfermedad mortal, son cuestiones que estigmatizan y ante eso creo que lo más adecuado es plantear que se registran más diagnósticos de VIH en jóvenes o los especialistas llaman a reforzar la prevención, que la transmisión sexual del VIH se recomienda el uso consistente de preservativo y que hay una condición crónica que es una condición crónica tratable con tratamiento antirretroviral, sería mucho más adecuado en ese sentido, ¿no? Hay que enfocar la información también desde una perspectiva de la esperanza. Hay que recalcar que el VIH tiene tratamiento eficaz, que las personas con tratamiento pueden tener una vida plena, que hay que explicar que indetectable es igual a intransmisible, que hay que promover la prevención combinada de condón, pruebas regulares, la PrEP, el tratamiento temprano como algo que ayuda a enfocar la historia del VIH y de las ITS desde la perspectiva de la esperanza, ¿no? Que hay que utilizar, hay que adaptar la información al público que queremos llegar, hay que utilizar palabras, imágenes y ejemplos culturalmente adecuados, hay que evitar suposiciones, las suposiciones contaminación, suposiciones sobre orientación sexual, sobre género, sobre conducta. Hay que validar los materiales con líderes comunitarios o personas que viven con VIH antes de difundirlos. Me parece un elemento esencial. Hay que promover mensajes positivos, mostrar historias de vida, de superación o de convivencia saludable, que creo que es algo que falta en la información que se ofrece, ¿no? Creo que hay que coordinar la comunicación y la vigilancia. De alguna forma, los datos epidemiológicos deben servir para orientar los mensajes y que, sin duda alguna, y que nos permitan orientar a quién en qué zonas o qué grupos enfocar las campañas. Hay que evitar difundir cifras sin contexto o que puedan estigmatizar a una comunidad. Y hay que comunicar los datos de forma clara y ética. Hay que evitar juicios de los jóvenes tienen comportamientos irresponsables. Sería un error a pesar de plantear que puede haber un aumento de casos en jóvenes de una determinada edad, ¿no? Hay que plantear también la importancia de que hay que responder de forma rápida y con hechos comprobados. Hay que evitar confrontar o ridiculizar. Hay que plantear información veraz y verificable. Hay que usar los canales oficiales y los portavoces de confianza. Hay que evitar reforzar estereotipos tipo vincular las ITS o el VIH con grupos específicos. Y si se menciona una población clave, hay que hacerlo destacando su vulnerabilidad estructural y su papel activo en la prevención y respuesta. Creo que esos aspectos son muy importantes para poder ayudar a mejorar la historia de la comunicación en ese sentido y que nos podría ayudar a mejorar tal. Por tanto, hay que gestionar, por tanto, los rumores y la desinformación. El octavo sería intentar elegir los canales adecuados, ¿no? Y por eso planteaba la importancia de combinar medios tradicionales con digitales, aprovechar los espacios comunitarios, asegurar accesibilidad para todas las personas con un lenguaje accesible, con un lenguaje inclusivo, con un formato accesible y con traducciones si es necesario, ¿no? También hay que plantear que hay que evaluar el impacto, medir que el mensaje llegó, se entendió y generó cambios y ajustar el contenido según resultados y nuevos datos epidemiológicos. Y por último diría que hay que recordar siempre que la buena comunicación en VIH e ITS salva vidas,
protege derechos y construye confianza. Y eso me parece que es un aspecto que deberíamos recordar, que la gente que trabaja en información diaria en los medios de comunicación, sean los clásicos o sean utilizando redes sociales, hay que recordar que la buena comunicación salva vidas y eso es un aspecto que hay que recordar siempre como un elemento muy importante, ¿no? Por tanto, por tanto, hay que definir el propósito, hay que usar un lenguaje claro y respetuoso, hay que basar los mensajes en la evidencia científica, hay que enfocar la historia en soluciones y esperanza, hay que adaptar el mensaje a los públicos, hay que coordinar comunicación y vigilancia, hay que gestionar rumores y desinformación y hay que ir contra los bulos, hay que elegir los canales adecuados y, por tanto, recordar siempre esa frase que me parece fundamental, ¿no? Los pacientes tienen que ser los protagonistas de esta historia, aprovechando el valor de la experiencia real, de la empatía y del testimonio de una persona que vive la vida con una ITS o con un VIH, aprovechar el hecho de que sean personas que, a pesar de haber tenido una infección, son activistas que favorecen una mejor salud. Y, sin duda alguna, hay que caminar juntos, periodistas, profesionales de la salud, profesionales que trabajan en el ámbito de las infecciones, de las ITS o del VIH, para hacer una mejor gestión de la cronicidad. Eso, sin duda alguna, creo que sería un elemento beneficioso, aprovechando los nuevos canales, sin duda alguna, generando que la revolución tecnológica nos puede ayudar a afrontar un futuro desde una perspectiva de la apertura de mente, de saber que el poder y el conocimiento en este momento nacen de cualquier sitio, y eso hay que tenerlo claro, que es evidente que eso hay que tenerlo muy claro los profesionales, que en un ambiente de estima los pacientes se sienten proclives a explicar algunos de sus procesos más íntimos, y eso hay que favorecer desde la clínica, desde la atención a pacientes VIH o a pacientes con una ITS, y sin duda alguna todo hay que hacerlo con los pacientes. Me parece que es algo fundamental para poder mejorar la relación en ese sentido. Y termino diciendo que para conseguir los cambios necesarios ante el VIH, ante las ITS, no basta solo con decir las cosas, porque una vez dichas se olvidan. Hay que enseñar cómo hacer las cosas y eso permite recordarlas. Y si facilitamos la participación de los pacientes, sin duda alguna, la gente lo comprende, lo retiene y lo hace, sin duda alguna, de una forma mejor. Es fundamental crear conocimiento a partir de la colaboración con una inteligencia colectiva, desde la participación, desde la idea de hacer una acción activa de unos y otros. Y sin duda alguna eso obliga a quitar el pino para poder hacer la línea recta y que no tengamos que hacer un cambio en la línea, porque eso es lo que nos permitirá llegar a buen puerto, porque son tiempos de hacer las cosas de otra forma y sin duda alguna el papel de los periodistas en ese sentido es fundamental para conseguir llegar a la mejor sitio posible, en una mejor comunicación posible y teniendo en cuenta esos aspectos que me parece que en la guía, en esos 10 aspectos de la guía, me parecen fundamentales para la mejora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan Carles, por la excelente presentación. Y yo creo que ahora mismo, si hay algún tipo de pregunta o algún comentario que queráis hacer,